del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy quiero meditar un poco con ustedes acerca del matrimonio cristiano. Ustedes saben que el autor del matrimonio, de sus fines, es Dios. Es Dios que hizo el matrimonio, no es un mero contrato humano inventado por los hombres. No, el creador de todas las cosas, bien creó hombre y mujer y bendijo el primer matrimonio en el paraíso terrenal. Crezcan, multiplícanse. Esta bendición, al decir crezcan, multiplícanse, les dio poder de engendrar hijos, de producir la vida y de comunicar la vida. El autor del matrimonio es Dios nuestro Señor. Dios creó a Adán y Eva, y no creó a Adán y Adán, ni Eva y Eva. Esto quede claro también. Hoy cualquier loco va a inventar una locura de primera clase para desgracia suya y desgracia de la humanidad. El matrimonio es natural. Dios lo hizo. Dios quiere que haya matrimonio. Y por eso esta bendición, crezcan, multiplícanse, nunca Dios la quitó. A pesar del pecado original, a pesar del diluvio, a pesar de todas las catástrofes históricas, Dios nunca quitó esta bendición de crezcan y multiplícanse. Entonces, claro, debido al pecado original, los pecados personales, la gente va a abusar como de todos los dones de Dios, y bien va a desnaturalizar el matrimonio, inventando la poligamia, especialmente la poligamia, el divorcio y todo lo demás. Y bien nuestro Señor purificó las cosas, restituyendo más bien al matrimonio cristiano su pureza primitiva. Lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe. Y por eso entre bautizados el matrimonio es un sacramento. Nuestro Señor elevó a un nivel mucho más alto el matrimonio que el matrimonio natural. Dos paganos se casan, es matrimonio natural, es voluntad de Dios, pero el matrimonio cristiano es mucho más alto, mucho más hermoso, mucho más santo. Lo hizo matrimonio. Por eso un cristiano, un bautizado, hombre o mujer, no tiene el derecho de juntarse como un pagano, como un idólatra, como un necio. Él tiene algo mucho más. Algo mucho más. Tiene el santo sacramento y gracia del sacramento. Porque Dios, sabiendo todas las cosas y sabiendo que habría problemas, dijo: lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe. Y el que deja a su esposa y va con otra es adúltero. La que deja a su esposo y va con otro es adúltera. Y el que toma un divorciado o divorciada, adultera. ¿Por qué? Y porque Dios da lo que llamamos la gracia del matrimonio. Es algo muy hermoso y es bueno que lo conozcan. Dios, el día de la boda, se compromete con los esposos de darles ayuda, socorro, luz, protección, paciencia, fortaleza, ganas de cumplir con sus deberes y obligaciones, con tal que no corten el cable con Dios, viviendo mortalmente, viviendo el pecado mortal. Por eso los esposos cristianos, a pesar de las dificultades, a pesar de la mala elección a veces del esposo o de la esposa, a pesar del carácter todo, y bien aguantan, soportan y triunfan. Eso se llama la gracia del matrimonio. No solamente el día de la boda, claro, recibiendo el sacramento en estado de gracia, teniendo el alma limpia de todo pecado mortal. No solamente el día de la boda, la bendición nupcial hace crecer la gracia santificante, la santidad del esposo o de la esposa, aumenta también en ella la fe, la esperanza, la caridad, las virtudes y dones del Espíritu Santo. Además le da algo muy hermoso: derecho a pedir la gracia de su estado de casados. Derecho de recibir en cualquier momento que estén en dificultades, problemas, etc. Dios mío, dame la gracia de mi matrimonio. Esta promesa que Dios hizo se cumple siempre y cuando que uno viva, como dije, en gracia de Dios. Señor, dame la gracia de mi matrimonio, ayúdame a cumplir con mis deberes, mis obligaciones de padre, de madre, de esposo, de esposa. Es importante saber esto. Ahora, ¿qué pasa? Muchos, por desgracia, debido a la ignorancia extrema en la cual hemos caído,
y que seguramente negligencia nuestra también, negligencia de la educación cristiana de los hijos, negligencia de los sacerdotes, descristianización de la sociedad por liberalismo masónico, etc. Y bien, muchos se casan porque la abuela impulsa a casarse y porque quiere tener la foto, yo sé, y después, una vez casados, ya Dios echado durante años, ni van a la iglesia, ni confiesan, ni comulgan, ni reciben. No puedes vivir. Uno come al menos 2 veces, 3 veces al día. Necesitamos de vivir con los sacramentos, con la formación cristiana para poder triunfar. Entonces dije, el matrimonio cristiano es un santo sacramento. Ningún cristiano, ningún bautizado, hombre o mujer, tiene el derecho de juntarse como pagano en las tinieblas sin recibir la bendición de Dios. Dios quiere que se santifique en el sacramento del matrimonio. Es muy importante, y por eso los jóvenes que quieren fundar una familia, y los felicito, así debe ser, tienen que pensar bien las cosas. No es porque se enamoró de una persona que ya a los 3 días tiene que casarse y ya no hace falta estudiar si conviene o no conviene esta persona, porque uno se casa por toda la vida. Uno se casa para servir a Dios, nuestro Señor, y vivir cristianamente y humanamente en este mundo. Primero uno debe ver si la persona tiene la misma fe, misma moral, mismas convicciones. Una persona que se casa, un católico, una católica, que se casa con una persona no católica, ¿qué pasa? Bien, ya desde el inicio hay un divorcio espiritual, aunque se quieran como locos. Pero si no tiene misma convicción, misma fe, misma iglesia, misma moral, hay un divorcio espiritual desde el inicio. Cuídense también de los mentirosos o mentirosas, que prometen 1000 cosas y después no cumplen para nada. Eso no es cuestión de toda la vida. Un día había una muchacha que iba al diario a misa, se confesaba, comulgaba, rezaba, muy piadosa, y todas las abuelas ahí del barrio dijeron, seguramente esta muchacha va de monja. Y de repente se anunció su boda, y preguntaron, pensábamos que ibas de monja. Ay, hermana, dice, ay, señora, la monja todavía tiene 20, 30 años de tiempo para hacer marcha atrás, porque hacen votos anuales y después están libres y si no siguen, mientras que yo al pasar al altar es para siempre. Cuando el Señor Dios une el matrimonio en el nombre, por la autoridad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, es para siempre. Entonces dijo, yo tenía que prepararme mejor que una monja, y claro, es importante entonces escoger bien la persona, su familia, sus costumbres, sus enfermedades, su moral, su religión. No es cualquier cosa esto, es para toda la vida. Y también pedir a Dios ayuda para discernir. Dios solo conoce el futuro, entonces pedir a Dios esta ayuda. Pero una vez casados es para siempre. Hoy, por desgracia, son miles y quizás millones las pobres personas católicas separadas, divorciadas, rejuntadas, vueltos a casar. Como dicen, esto no es católico, eso no es normal. Esto no es normal. Y es verdad también, todas estas personas católicas que hicieron su deber al casarse como Dios manda por la iglesia, quizás no han seguido el camino que Cristo pide. Es imposible hacer 10.000 kilómetros con un tanque de gasolina. Es imposible. Tiene que renovar. Hoy usted se confiesa, comulga, reza, pero son 7 días, son muchos kilómetros. Estas gracias, estas luces, estas fuerzas que usted recibe se desgastan, hace falta renovarlas. Por eso la iglesia, por orden del Señor y de parte del Señor, y bien dijo, la manera de santificar el día del Señor es asistir a la Santa Misa el domingo, fiesta de guardar. ¿Por qué? Porque sabe todo el beneficio que recibimos. Y también para que los esposos, como dije,
puedan triunfar de las dificultades, problemas, necesitan de esta gracia. Pero si viven pecado mortal, ¿cómo van a lograr? No van a lograr, es imposible. Por eso el matrimonio, que hermanos, debe ser honrado y debe ser cristiano, no seguir las costumbres de los paganos de hoy. Inventaron mil cosas para profanar el santo sacramento del matrimonio. Todos estos métodos de anticoncepción y de cuidarse, etcétera, y bien llevan a la perdición las almas. Deshonran a los esposos, deshonran la familia y dan poder de Satanás sobre los esposos. Es una verdad. Hoy, pobre de nosotros, realmente tenemos un catolicismo muy light, super light, hasta intoxicado, hasta falsificado. Dios quiere usar los esposos como instrumentos suyos para comunicar la vida. En la concepción de un niño hay 3 personas, no son 2. Dios utiliza el padre y la madre para dar el cuerpo, lo que va a ser cuerpo, y Dios mismo interviene para crear un alma inmortal. Por eso todo uso ilícito, malo, fuera del plan de Dios, del matrimonio, y viene el Papa Pío XI en su encíclica Casti Connubii sobre el matrimonio, dice, es pecado mortal. Por autoridad divina que hemos recibido, dice el Papa, todo mal uso del matrimonio es pecado mortal. Es gravísimo esto. Es gravísimo. Al contrario, los que usan bien como Dios manda de su matrimonio, de su derecho de esposos, bien Dios los recompensa, los bendice. Entonces tratemos de conocer las cosas. Aconsejo a todos los casados de leer esta encíclica del Papa Pío XI sobre el matrimonio cristiano. Casti Connubii sobre el matrimonio cristiano. Ahí la primera parte da lo que es el matrimonio cristiano, su origen, sus fines, etc. Y después habla de los peligros contra el matrimonio cristiano y después da los remedios cristianos. Y hoy, por desgracia, esas cosas no son conocidas. Seguimos meditando un poco sobre este tema porque es importante, es la base de la sociedad. Ustedes saben que durante todo el periodo cristiano, de más de 1500 años, bien, el matrimonio, el divorcio más bien, era totalmente prohibido. Esto protegía la familia y la sociedad. El bandido Lutero, al falsificar la Biblia, al falsificar el Evangelio, eliminó 6 de los 7 sacramentos e hizo del matrimonio un simple contrato civil. Ya no santo sacramento, bandido de primera, hijo de Satanás. Y después vinieron sus chiquillos y lo que llamamos liberalismo, masonismo y las ideas actuales, introdujeron el matrimonio civil contra el matrimonio cristiano, introdujeron el divorcio. Y esto debilita totalmente la familia. Cuando hay divorcio oficial, ¿qué pasa? Y bien, cualquier problemita impulsa y voy a divorciar. Pero cuando dice usted caso por toda la vida, uno se hace mucho más fuerte, más valiente, más abnegado y triunfa de las dificultades. ¿Cuántas veces yo pregunté a personas divorciadas, separadas, ¿y ahora qué piensa? Me arrepiento. Me arrepiento, sí, pero ¿ahora qué? ¿Estás en los problemas? Usted y 3 otras personas. Porque cuando hay un divorcio, la persona divorciada no va a quedar sola, va a caer en adulterio con otra persona. Y el esposo o la esposa abandonada, lo mismo. Son 4 que se pierden, al menos 4, y en general es más que 4, porque eso no tiene fin. Entonces, queridos hermanos, pensamos bien, y como dije, los jóvenes que piensan contraer el matrimonio, recen mucho, pidan a Dios ayuda, pidan misericordia, y no olviden, ese sacramento, dije, es de origen divino. Es de origen divino, es Dios que estableció el matrimonio, no es un mero contrato civil, como dije. Dios mismo fue quien lo instituyó cuando después de haber creado a Eva, la presentó a Adán, que al verla exclamó, esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Por cuya causa dejará el hombre a su padre y a su madre y estará unido a su mujer y los dos vendrán a ser una sola carne, dice nuestro Señor. En estas palabras proféticas están indicadas
las dos principales propiedades del matrimonio, es a saber, la indisolubilidad y la unidad. Carne de mi carne, yo no voy a separar mi brazo, pues imposible. Por la dignidad del sacramento a la que la elevó nuestro Señor, bien, ese sacramento es grande signo, dice San Pablo, simboliza también la unión de Cristo y de la Iglesia. En los matrimonios cristianos, el sacramento es absolutamente inseparable del contrato y forma una misma cosa con él. Nadie, siendo católico, está casado si no está casado y bendecido en la iglesia. Sacramento y contrato van juntos. Me casé por el civil. Son leyes civiles, ok, tiene efectos civiles, pero necesita el sacramento. Por eso yo animo a todos los que no están casados por la iglesia, están juntados, no compliquen, no hagan gasto, no compliquen nada, presenten al sacerdote y cuanto antes cásense como Dios manda, sobre todo si tienen hijos y tienen la intención de seguir juntos. Y si no quieren seguir juntos, sepárense, porque no son esposos, son los escandalosos pecadores públicos. Y sí, es una realidad. El que se junta solamente por el civil sin casarse por la iglesia, no solamente peca una vez, sino está en estado de pecado y además mal ejemplo para los demás. Un día yo casé a un señor ya mayor y le dije, oye, ¿qué hiciste a tantos años en pecado y en escándalo? ¿Por qué no te casaste desde el inicio? Ay, padre, por favor, ni mi papá está casado, dice. Claro, el papá da mal ejemplo al hijo. Entonces, cuidado, queridos hermanos, hemos perdido mucho. Nadie puede decirse católico y casado si no está casado por la iglesia. Entonces el matrimonio, dijimos, es uno, es santo, es sacramento, es indisoluble, y que nadie tenga la locura de hacer el error que como dije, de juntarse sin casarse por la iglesia. Y si hay, por gracia, gente separada, que los hermanos, como Dios nos perdona, sepamos perdonar y unirse con su esposo, su esposa legítima. Un día un señor me dijo, padre, yo me separé, me divorcié, y ¿sabe con quién me volví a casar? Dijo, supongo que tu esposa. Dijo, esto es lo que hice. Se separó, se divorció y regresó y se casó con su esposa como Dios manda y punto. De todo modo, por la iglesia es casado para siempre, no puede separar a nadie. Pero como estaba separado y divorciado por el civil, bien, vuelve a casarse, pero con su esposa. Pues está bien, hizo bien. Entonces, si alguien, por desgracia, se ha separado de su esposo o de su esposa, que por sean lo que sean las causas, que los hermanos sepamos, como dije, sepamos perdonar, sepamos pedir a Dios misericordia y reconciliarse, perdonarse, juntarse. No hay de otro. Si alguien no está casado por la iglesia, bien, cásense cuanto antes, sin complicar. No es necesario ni fiesta, ni esto, ni aquello. Hombre, ya están juntados, ya tienen hijos. ¿Qué vas a hacer? Usted necesita la bendición de Dios y punto. Incluso ni siquiera la misa es necesaria si no fuera posible. Lo que cuenta es la bendición. Claro, se hace la misa, es mejor, pero si no es grave. Lo que cuenta es la bendición, una buena confesión, recibir la bendición de Dios y tener esta gracia del matrimonio. Pidamos a la Virgen Madre que asistió con Jesús a estas bodas de Caná de Galilea, que tome todas las familias cristianas bajo su protección y que los jóvenes tengan esta noble idea del matrimonio cristiano, que es un santo sacramento mediante el cual se santifican. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.